Muy bien, buenas tardes nuevamente con cada uno de ustedes, de los educandos de tercero de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 2, el tema número 2, correspondiente a hoy día miércoles 16 de marzo del año 2022. Los valores a trabajar: puntualidad, orden y limpieza. Tenemos acá el tema número 2, minería peruana. Este es el tema número 2, minería peruana. Tenemos el propósito de esta sesión: reconocer la definición y tipos de minería en el Perú. Y tenemos también la competencia: gestionar responsablemente los recursos, obviamente naturales y o económicos. Este es el tema entonces a desarrollar: minería peruana, hoy día miércoles 16 de marzo del año 2022, con los educandos de tercero de secundaria. Muy bien, vamos a empezar entonces la sesión de hoy día observando el siguiente material. ¿Ya? Te voy a compartir el material y te voy a pedir que eleves la voz de tu computadora, laptop, para que podamos escuchar y responder las preguntas que están vinculadas a este video. ¿Qué preguntas, profesor? Vamos a señalarlas. Pregunta número 1, y por acá tenemos la pregunta número 2. ¿Ya? Ahí están entonces las preguntas vinculadas a este video. La pregunta 1, y también tenemos la pregunta número 2. ¿Ya? Muy bien, atención con el video. Preguntamos, ¿qué pasa con la minería en el Perú? En las últimas semanas, los conflictos por la minería han vuelto a las portadas del Perú. Algunos culpan al capitalismo, al libre mercado y al neoliberalismo. Pero, ¿qué es lo que pasa con la minería en el Perú? En el Perú, las cosas funcionan de la siguiente manera. Imaginemos a un sujeto que tiene un terreno en la sierra y encuentra oro debajo de su casa. Lo lógico, diríamos todos, es que se ha vuelto rico, ¿no? Sin embargo, la realidad es otra. Los bienes que están en el subsuelo, es decir, todos los recursos que encuentres debajo de tu terreno, como oro o petróleo, no te pertenecen a ti, sino al Estado. Este sistema se ha creado porque históricamente los peruanos pensamos que el Estado manejará los recursos mejor que nosotros mismos. Lo mismo ocurrió con el guano y el salitre, pero esa ya es otra historia. Entonces, el Estado es dueño del oro que está debajo de tu casa y lo que ocurre es lo siguiente. Viene una empresa minera y le pide al Estado la concesión de tu terreno para explorar y, posteriormente, explotarlo. El Estado otorga la concesión por un tiempo determinado, lo que le da a la compañía derecho a explorar y explotar el yacimiento, mientras que tú no obtienes ningún beneficio, además del precio que te pagarán por expropiar tu propiedad y tal vez un puesto de trabajo en la minera. Los pobladores ven cómo el Estado celebra contratos con una compañía gigante minera que se vuelve millonaria con minerales que están en sus tierras. ¿Y qué pasa con todo el dinero que hubiera sido del dueño o los dueños del terreno? En primer lugar, pasa a la empresa y en segundo lugar, va al canon minero, que es dinero del 50% del impuesto a la renta de las empresas que explotan. El 10% del monto va a los municipios del distrito donde se explota el recurso. El 25% va a los municipios de la provincia donde se explota el recurso. El 40% va a los municipios del departamento y el 25% para el gobierno regional. Entonces, el poblador al que se le expropió el terreno para explotar el oro que estaba bajo su casa, ¿qué recibe? En primer lugar, recibe el precio que paga el Estado por expropiarle su terreno. Y en segundo lugar, debería recibir los beneficios de la inversión por el dinero que recibe su municipio. De facto, tenemos a un poblador descontento que ve desde el margen cómo el Estado negocia con grandes empresas para extraer minerales que pudieron ser suyos. Si bien ese poblador puede ser contratado por la empresa minera para trabajar, recibe casi nada en comparación con todo lo que se genera por el mineral que se extrae. Además, al llegar compañías grandes, suben los precios de todo, porque traen trabajadores y con ello más demanda. Los precios de bienes y servicios
se elevan sin que el trabajador gane mucho más y los costos de vida se vuelven más altos. En cambio, si es que el oro que está debajo de tu casa o debajo de tu pueblo fuera tuyo, no tiene por qué meterse el Estado. Los pobladores harían los tratos con la empresa y recibirían el dinero directamente. Entonces, tendríamos a ciudadanos que se ven directamente beneficiados por la explotación de los minerales. ¿Y tú, crees que el oro debería ser del Estado o de las personas? Muy bien, entonces la primera pregunta es, eh, el oro, la plata, el cobre, el litio, el zinc, el hierro y cualquier mineral que se encuentre en el subsuelo, ¿a quién le pertenece? Levanta tu manito y responde. Levanta tu manito y responde. Si has estado atento al video. El oro, la plata, el cobre, el hierro, el zinc, ¿a quién le corresponde? ¿No? Muy bien, Ashley Mitsukubas, le pertenece al Estado, correcto, Maricielo Ramos, ¿no? Así es, en realidad, sea el oro, sea el cobre, sea el hierro o sea el zinc, le pertenece al Estado, ¿no? El Estado es el único que en el caso peruano es el propietario de todo lo que se encuentra en el subsuelo. ¿Ah? El Estado es el propietario de todo lo que encontramos en el subsuelo. Y obviamente estos minerales, que tienen un gran valor económico, van a ser ambicionados por grandes empresas, ¿no? Grandes empresas en el mundo van a desear la propiedad, poseer estos metales, estos minerales. Esas empresas van a negociar con el Estado peruano. Entonces, el Estado peruano va a firmar contratos con estas empresas para que éstas puedan explotar, extraer los recursos mineros, a cambio obviamente del pago de impuestos. Impuestos que van a ir al Estado y que deben ser redistribuidos a la provincia, al distrito donde se encontró esta minería. Obviamente esto es muy bonito, pero en la realidad no sucede de la manera en la que estamos mencionando. En la realidad, el dinero ingresa al Estado y muchas veces no existe una correcta redistribución. Es decir, del Estado muchas veces no llega a las regiones o a los gobiernos provinciales, o a veces llega y son estos gobiernos los que administran mal los recursos. Son las autoridades muchas veces que administran mal los recursos que debería beneficiar a la población, ¿no? Por eso tenemos muchos presidentes regionales que hoy día están presos. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron el cargo político, administraron de una forma completamente inadecuada y en algunos casos cometieron delitos como fraude, enriquecimiento ilícito, colusión, peculado, cohecho, y eso terminó por perjudicar al pueblo. No hay escuelas, no hay hospitales, el costo de vida es alto y encima la contaminación claramente perjudica al pueblo, quien muchas veces organiza marchas, huelgas, bloqueo de carretera, bloqueo de pista, culpando al Estado, es decir, al presidente y sus ministros, que pueden tener culpa, pero muchas veces la mayor parte de la culpa está en los gobiernos regionales, en las autoridades que el mismo pueblo va a elegir o termina eligiendo, ¿ya? Entonces, este video es bastante claro. En el Perú, los recursos minerales que se encuentren en el subsuelo le pertenecen única y exclusivamente al Estado, pero la explotación del recurso ya no es del Estado, ¿no? Por eso algunos alumnos me preguntaban, profesor, ¿por qué el gas en el Perú es muy caro? Si el Perú tiene gas de camisea. Tenemos gas, porque está en el subsuelo, pero recuerda que la explotación lo hace una empresa privada y obviamente esa explotación requiere una inversión que la empresa busca recuperar a través de un producto que nos cuesta ciertamente elevado, ¿no? Muy bien, ahí está entonces el tema del video. Me están escribiendo en el chat. Cubas, el Estado se beneficia a sí mismo, no al pueblo. Claro, muchas veces el Estado no hace una correcta redistribución, pero recuerden, en los últimos años son también los gobiernos regionales, ¿no? Las autoridades regionales
locales, incluso provinciales, distritales, las que han tenido casos de corrupción. Se han beneficiado del dinero que debería llegar al pueblo. ¿Y cómo va a llegar al pueblo? Mediante obras, pues, mediante educación, mediante salud, mediante seguridad, y obviamente así no llega a la gran mayoría. Bueno, hay algunas preguntas acá en el material. Por ejemplo, la pregunta 1 dice, ¿es la minería una actividad importante para el sector económico? ¿Por qué? ¿Tú qué piensas? A ver, te escucho, te leo, un voluntario para que me responda la pregunta 1. ¿Es la minería una actividad importante para la economía? Sí, no, ¿por qué? A ver, te escucho. Manito levantada o en el chat, ¿ah? Voluntario para que responda la pregunta 1. ¿Es la minería una actividad importante? Sí, no, ¿por qué? A ver, por ahí. Me están respondiendo, muy bien. No me permite hablar, dice, buenas tardes, Medina. Puedes escribir tu respuesta por el chat. Levanten la mano por ahí. A ver, voluntarios para la pregunta 1. ¿Alguien más? A ver, por ahí. Cubas, me escribe en el chat Cubas. Bueno, como vemos, van sacando materiales del Perú, como vimos el video, pero no llega al pueblo como colegios y así no nos podemos desarrollar. Si comparamos un colegio de Perú y otro del primer mundo, ellos tienen más capacidades, en cambio nosotros no. Perú no produce carros, PC, etcétera. El Perú como un hombre sentado en una silla de oro. Claro, ¿no? Entonces, teniendo tantos recursos como los minerales y en su momento el guano, en su momento el salitre, seguimos siendo lamentablemente un país pobre. En el chat hay alguien que tiene el nombre Amir. Amir, si me escuchas, por favor, escribe tu nombre completo en el chat, por favor. A ver, acá dice, ¿es necesaria la minería para el desarrollo del país? Pregunta 2. ¿Tú crees que la minería es necesaria, no es necesaria? A ver, te escucho. Tu respuesta puede ser escrita. Muy bien, Cubasa. Te voy a considerar bastante en participaciones. Vamos a ir acá justamente. A ver, había faltado Calderón, ha faltado, no ha ingresado. Guerrero ha ingresado. Ha ingresado también Medina. El alumno Espinosa, no lo veo. Parece que se ha retirado de clase o está en clase Espinosa. No se retiró. Y alguien más por ahí, no sé si ha faltado. Bueno, Cubas está participando bastante. Muy bien, Cubas, ¿ah? Lo voy a considerar. Muy bien, Cubas. A ver, voluntarios para la pregunta número 2. ¿Alguien se anima? ¿Es necesaria la minería para el desarrollo del país? Sí, no, ¿tú qué crees?
¿Nadie más? ¿Voluntario en la pregunta 2? Bueno, cuando te preguntan si la minería es importante para el desarrollo del país, obviamente que sí es importante la minería, ¿no? Porque al ser una actividad que genera exportación, va a generar el ingreso de divisas a la economía nacional, ¿ya? Entonces, en la pregunta, sí es importante. Sí, coma, es importante, ¿ya? Pero esta importancia en la economía sí es importante, pero, pero debe ser una economía, pero debe ser una economía sostenible, ¿ya? Debe ser una economía sostenible, ¿ya? Ahí está. Sí es importante, pero debe ser una economía sostenible. ¿Cómo es sostenible, profe? Es decir, sin contaminación, sin contaminación y respetando la voluntad de los pueblos, ¿no? Porque si bien es cierto, la minería es importante, pero no podemos contaminar o destruir el espacio donde se desarrollan las comunidades, ¿no? Y respetando la voluntad de los pueblos, ¿ya? Ahí está entonces el tema, chicos. Eso es, ¿ya? Sí es importante, pero debe ser una economía sostenible, sin contaminación y respetando la voluntad de los pueblos, ¿no? Ahí está entonces la pregunta número 2, ¿ya? Totalmente resuelta. Muy bien, vamos a seguir avanzando por acá y tenemos lo siguiente. Dice, recordemos, ¿no? Recordemos que en la economía hay tres sectores que son importantes. Uno de ellos es el famoso, por acá lo voy a poner, uno de ellos es el famoso sector primario. ¿Por qué se llama sector primario? Porque las actividades que se desarrollan son básicas para la economía, ¿ya? Sector primario, porque las actividades que se desarrollan son actividades básicas muy importantes para la economía. Repito, ¿por qué se llama sector primario? Porque las actividades que se desarrollan son importantes, son básicas para la economía. Por eso se llama sector primario. Luego tenemos el sector secundario, ¿no? Donde tenemos actividades como las transformativas, básicamente la industria, ¿ya? Si te preguntas qué actividades están en el sector primario, tenemos, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, en el sector primario tenemos, por ejemplo, en extractivas, tenemos la minería, la tala y pesca. La tala y pesca. Si te preguntas en productiva, tenemos, por ejemplo, el agro, agricultura y ganadería, ¿ya? Si te preguntan en el sector secundario, es básicamente la industria, pero existen muchos tipos de industria. Nuestra industria no es como la europea, por ejemplo, que es pesada, pero hay industria alimentaria, industria de alimentos. Recuerda Leche Gloria, Laibe, industria de lácteos, industria de jamones, ¿no? Industria alimentaria. Hay también industria de construcción, ladrillos, aceros, fierros, ¿no? Hay también industria de vivienda, ¿no? De vivienda, lo que son cerámicas, ¿no? Accesorios para la casa, ¿no? Hay ese tipo de industria en nuestro país, ¿ya? Ahí está entonces, transformativa, referida a la industria. Y luego tenemos el sector terciario, ¿ya? El sector terciario, donde encontramos las actividades distributivas. ¿Por qué se llama distributivas? Porque acá lo que vamos a distribuir son los bienes. En la industria se produce el bien. En el sector terciario, ese bien va a ser distribuido en un lugar donde se encuentran compradores y vendedores. Pregunta, mano levantada, ¿en qué lugar se encuentran los compradores y los vendedores? ¿En qué lugar se distribuyen, no? Recuerda que en el sector secundario, acá en este sector, se producen los bienes. Los bienes que se producen
van a ser distribuidos, ¿ya? Los bienes que se producen van a ser distribuidos en un lugar donde se encuentran ofertantes y demandantes. Pregunta, ¿en qué lugar se encuentran? Cubas, te escucho. En el mercado. Muy bien, excelente, Cubas, ¿ah? Estás bastante atenta a la clase. Entonces, en el sector terciario es importante el mercado, ¿no? En el mercado se van a encontrar, por ejemplo, los que venden alimentos, calzado, ropa, accesorios para la casa, los que venden paquetes turísticos, ¿no? El turismo, los que venden autos, los que venden repuestos para los carros, ¿no? Transporte. Ese es el mercado. Por eso se llama sector terciario. Transporte, comercio, turismo, inclusive está la banca ahí. Básicamente el sector terciario es un sector de mucho comercio, de mucho servicio. Muy bien, Cubas, ¿ah? Bastante participativa también en la sesión. Centros comerciales, mercados, así es Maricielo Ramos también. Muy bien, ¿ah? Muy bien, Ramos. Acá está entonces Ramos. Muy bien, Cubas. Bastante participativa en la clase. Ya está, seguimos. Muy bien, esto ya está explicado. ¿Alguna pregunta sobre esta lámina? No, Bueno, profesor. gracias. Ninguna. Entonces recuerden que en el sector primario vamos a encontrar la minería, ¿ya? Si nos preguntan, la minería, que es la actividad de la cual estamos hablando en esta clase, ¿se encuentra en qué sector? La respuesta es en el sector primario. Pregunta, ¿la minería es, levante la mano, ¿ah? ¿La minería es extractiva o productiva? Alejandro, te escucho. Extractiva, profesor. Extractiva, claro, ¿no? La minería es una actividad extractiva. Muy bien también Maricielo, ¿ah? Ahí está justamente, la minería es una actividad extractiva. Muy bien, ¿no? Recuerden eso. La minería es una actividad extractiva. Listo. Bueno, vamos a conocer un poco sobre el concepto de minería. Acá tenemos justamente unas imágenes que nos habla sobre la minería. A ver, un voluntario para que lea cualquiera, por favor. Mano levantada. Cubas, le escuchamos. Lea, por favor, el concepto. La minería es el proceso de extracción, explotación y aprovechamiento de minerales que se hallan sobre la superficie terrestre con fines comerciales. Siga al costado. Características de la minería peruana. Minería polimetálica, principal fuente de ingresos de divisas. Es una fuente ocupacional. Es la actividad con mayor inversión extranjera. Muy bien, ¿no? Muy bien, Cubas. Entonces, la minería dice, y eso ya lo habíamos mencionado con anterioridad, la minería es una actividad de tipo extractiva, ¿no? ¿Por qué? Porque no se siembra y no se cosecha oro. O alguien va a decir, profesor, yo tengo semillas de oro. De repente alguien dice, profesor, yo siembro oro, cosecho plata. Falso. No se puede sembrar oro. El oro se extrae, al igual que la plata. Entonces, por eso se llama extractiva, ¿no? Y obviamente genera explotación del recurso, porque recuerda que todos los recursos, si bien son recursos que en algunos casos sus yacimientos se calculan para 50, 60, 70 años, en algún momento se van a terminar, ¿ah? En algún momento se van a terminar. Eso tienes que recordarlo. En algún momento esos recursos se van a terminar. Sí, profe, claro que se van a terminar, ¿no? Por ejemplo, en la época colonial, te comento, ¿no? En la época colonial, por ejemplo, había un lugar donde había mucha plata llamado Potosí, que hoy día se encuentra en Bolivia, ¿no? Y en algún momento los españoles sacaron tanta plata de Potosí que hoy día Potosí es simplemente un lugar en ruinas, ¿no? Se acabó la plata. Entonces no pienses que estos minerales o recursos duran toda la vida. De repente para mi generación y para la de mis padres y la de sus padres y la de ustedes,
va a estar, pero de repente para la de sus nietos ya no, ¿no? Entonces son recursos que por una sobreexplotación pueden llegar a terminarse. Ese es un tema que hay que valorar y no hay que depender tanto de la explotación de los minerales, sino más bien hay que apuntar a un tema industrial, ¿no? Transformar la industria, generar industria en el país, ¿no? Bueno, ¿qué más? Minerales que se hallan sobre la superficie terrestre. Claro, la mayoría de minerales los encontramos en la corteza, ¿no? Pero no es tan fácil encontrar un mineral. Hay todo un trabajo, hay una inversión, hay formas de extraer el mineral y eso lo vamos a ver ahora. Bueno, algunas características. El Perú es un país polimetálico, ¿no? ¿Por qué polimetálico? Hay oro, plata, cobre, hierro, zinc. Ingreso de divisas. ¿Por qué significa divisa? La divisa es una moneda extranjera. Cuando el Perú vende oro, vende plata, vende hierro, los países en el extranjero nos pagan en dólares. De esa manera ingresan los dólares a nuestro país, se convierten en divisas. Y cuando el Estado necesita, por ejemplo, comprar un medicamento, imagínate las vacunas para el COVID. Recuerden que las vacunas las hemos comprado a laboratorios extranjeros, Inglaterra, China, por ejemplo. ¿Con qué pagamos? No pagamos con soles, pagamos con dólares, producto de las divisas, ¿no? Cuando compramos tecnología, pagamos con dólares, ¿ya? Es una fuente ocupacional porque hay ingenieros, hay técnicos que dependen de la minería. Y es una actividad donde la mayor parte le pertenece a los capitales extranjeros, ¿no? Chinos, norteamericanos, ¿no? Y han invertido en la minería peruana, ¿ya? Hay un tema de inversión de esta actividad, ¿ya? Si te preguntan cuál es el metal que le genera mayor divisa al Estado peruano, la respuesta es el cobre. Listo. Muy bien. Esto es esa lámina de la minería. Bueno, la minería peruana se estructura de la siguiente manera, ¿no? Hay una pequeña minería, recuerda, hay una pequeña minería que se mide en cuanto a la producción. Si la producción es menor a 50 toneladas, ¿no? Estamos hablando de pequeña minería. Si la producción supera las 5.000 toneladas métricas, ya estamos hablando de una gran minería, ¿no? Yanacocha, por ejemplo, es una minera que se encuentra dentro de gran minería. Es una de las minas más importantes de oro del Perú. Pregunta, ¿en qué departamento está Yanacocha, chicos? Mano levantada. Mano levantada. ¿En qué departamento del Perú estará Yanacocha, la mina de oro más importante de nuestro país? ¿Alguien por ahí? Levanta tu manito. Muy bien, me escribieron en el chat. Muy bien, Cubas, así es. La mina de oro de Yanacocha se encuentra en Cajamarca. En Cajamarca, ¿ya? Es una de las minas más importantes de oro del Perú y del mundo, incluso, ¿ah? Yanacocha. Muy bien. Vamos a conocer algunas formas de extraer el recurso. Por ejemplo, acá tenemos socavón, ¿no? El socavón, por lo general, es una cueva, ¿no? Una cueva, obviamente, que ha sido excavada por el hombre, ¿no? En un cerro o en un monte, y a veces también de forma subterránea. Se llama socavón. Es muy peligroso, ¿ah? Porque muchas veces pueden haber derrumbes, ¿no? Las famosas minas de socavón, donde el mineral se encuentra en las profundidades del suelo, ¿ya? Otra mina es Tajo Abierto, donde acá no hay que hacer, pues, agujeros, no hay que hacer cuevas, no hay que prolongar un camino subterráneo, sino muchas veces acá el mineral se encuentra en la superficie, ¿ya? El mineral se encuentra en la superficie. Luego tenemos aluvional. En ese tipo de centro minero hay que extraer el recurso de los cauces de los ríos, ¿ya? Se extrae el oro de cauces de ríos, ¿no? De los cauces de los ríos es que se extrae el oro, ¿ya? Muchas veces va a terminar generando contaminación, ¿ya? Ahí está, chicos. Entonces, profesor, la mina aluvional
Se llama así porque viene de aluvión. Este tipo de extracción es típica de la selva. En la selva peruana, las ciudades como Iquitos, en Loreto, vamos a ver muchos lavaderos, ¿no? Así se le llama a esta forma de extracción. Lavaderos para extraer el oro del cauce de los ríos. ¿Qué es el cauce de los ríos? El cauce es el recorrido, ¿no? Es el espacio por donde se da justamente el río, ¿no? El cauce, la cavidad por donde discurren las aguas de los ríos amazónicos, ¿ya? Entonces, en ese cauce es que se busca extraer el tema del oro. Obviamente esto genera contaminación y destrucción en la Amazonía peruana. Ese tipo de minería aluvional mayormente es de tipo informal, ¿no? Bueno, tenemos acá una radiografía minera para ver dónde y cuáles son los departamentos y los tipos de yacimientos que encontramos, ¿no? Por ejemplo, en Ancash, ¿qué tipo de mineral se extrae, chicos? A ver, mano levantada por ahí. ¿Quién es un buen observador o observadora? De Ancash, ¿qué tipo de mineral se extrae? Cubas, te escucho. El zinc con el cobre. El zinc con el cobre, ¿no? Justamente el mineral que le genera mayores divisas al Estado peruano. El cobre. El zinc con el cobre, ¿ya? Profesor, ¿qué mina está ahí? Antamina, está en Ancash, pues. Antamina. ¿Ah? Antamina. También tenemos otros departamentos, ¿no? Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, son algunos de ellos. Por ejemplo, el hierro se extrae de Ica, de la zona de Marcona, ¿no? Tintaya, en el Cusco, por ejemplo, tenemos la presencia de oro, ¿no? Al igual que Yanacocha en Cajamarca. Bueno, también tenemos el petróleo. Un voluntario para que me lea el petróleo, por favor, fuerte y claro. Cualquiera. Maricielo, te escuchamos. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como oro negro, petróleo crudo o simplemente crudo. Sigue, sigue. Zona de explotación en el Perú: Selva Norte, Costa Norte, Zócalo Norte. El oleoducto norperuano, la segunda más difícil del mundo, cruza los departamentos de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura. Refinación del petróleo. Separa los diversos componentes del petróleo. Existen 3 procedimientos. Las principales refinerías son La Pampilla, Talara, Conchán, etc. Muy bien, Maricielo. Profesor, el petróleo entonces es llamado o ha sido llamado durante muchos años como el oro negro. Así lo han llamado por su valor para la industria, pues. En la revolución industrial, en la segunda, se empezó a tratar al oro y la electricidad como unas fuentes importantes de energía. Y en el caso del Perú tenemos oro o tenemos petróleo, o también llamado oro negro, en la costa norte, Tumbes y Piura, en la selva norte, Iquitos, en el Zócalo norte, es decir, muy cerca a las playas de Tumbes y Piura, y para poder extraer el oro se construyó un oleoducto. ¿Qué es un oleoducto? Es un canal por donde no solo se extrae, sino también se traslada el oro hacia el puerto de Bayóvar en Piura, y luego viene por vía marítima hacia la zona de Lima, para ser tratado en las refinerías. ¿Qué es la refinería? Una planta de tratamiento del oro, ¿no? La Pampilla, Talara, Conchán. Conchán en Lurín, por ejemplo, la Pampilla está en Callao, ¿no? Muy cerca donde está el colegio, la zona de Ventanilla, ¿ya? Ahí está el petróleo, ¿no? Este es el oleoducto, y acá tenemos también otra obra llamada gaseoducto. Mineroducto. Unos videos que lo voy a mandar al ¿Has escuchado? WhatsApp para que ustedes puedan terminar de complementar la clase. Recordarles que esta clase vamos a explicarla el martes en la presencialidad, y ahí está la fecha en la cual se debe presentar estas evidencias. Bueno, muchas gracias por su atención, y conmigo será hasta la siguiente sesión. Un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias.